ustedes también se pongan cómodos, le den la bienvenida también a nuestro querido invitado, que es de verdad, ya es de esta casa. Y esperamos, mis hermanos, que este live sea de mucha, mucha bendición para todos ustedes. Profesor Rafa Riveros, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Querido hermano Fabián, muchas gracias otra vez por la invitación. Nos encontramos muy bien aquí en la Ciudad de México. Estoy muy alegre de poder estar otra vez con tu audiencia. Es un placer poder compartir con la Iglesia del Señor en todas las partes que tú mencionaste. Para mí de verdad es un privilegio. Muchas gracias y que el Señor sea glorificado el día de hoy. Amén, profe. No, para nosotros es el privilegio de verdad que somos muy bendecidos. A veces este tipo de programas, providencialmente Dios permite que se hagan algunas conexiones. Providencialmente creo que estamos como conmemorando estos 1700 años de lo que fue el credo de Nicea y providencialmente tú estás indagando y profundizando en este tema, de hecho por allí con tu iglesia, con tu ministerio. Cuéntanos un poquito acerca de eso, mi hermano. Claro que sí, bueno, en realidad sirvo a la Iglesia del Señor, de la iglesia local. Tengo el privilegio de pertenecer a la Iglesia Hermosa Presbiteriana de México, la Iglesia Cordero de Dios, donde tengo el privilegio de enseñar y servir. Y bueno, la mayor parte de mi tiempo me la paso dando clases de teología en diferentes seminarios, especialmente en nuestro Instituto Bíblico, Teología para la Vida. Y también, bueno, me dedico también a la parte de la investigación, algunos artículos que he escrito en Coalición y próximamente un poco más en Byte. La verdad es que no he escrito tanto en Byte, pero ahí viene un ensayo sobre Hilario de Poitiers, así que también les pido a los hermanos que estén atentos y que también puedan usar estos recursos que estamos poniendo a disposición en la iglesia. Y estoy casado con Adriana, la mujer más bonita de todas partes, así que lo siento mucho por las hermanas que están escuchando, pero tengo que decirles la verdad, ser honesto. Y bueno, nada, hermano, es un placer poder servir a la iglesia en el lado de la enseñanza y la predicación. Amén, amén, profesor. No, para nosotros es el privilegio, de verdad. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí y yo creo que es un privilegio también para la audiencia, para todos aquellos que nos siguen, que se conectan desde cualquier parte del mundo. Y bueno, como bien te decía, estamos casi conmemorando 1700 años del credo de Nicea. Y bueno, muchas veces las personas se preguntan o desafortunadamente yo puedo entender que en gran parte la cristiandad dentro de lo que es el evangelicalismo, muchas veces desconocen un poco la historia de la iglesia, muchas veces cuando se les habla de credos, de confesiones, aun cuando hablamos de liturgias, cuando hablamos de usos, costumbres, la gente lo asocia directamente con el catolicismo romano y tienden un poco a poner un muro y apartarse y pensar que tal vez dentro del protestantismo esto hay que rechazarlo. Así que yo quiero que en primer lugar definamos primero, ¿qué es el credo de Nicea? ¿En qué año se celebró este concilio? ¿Y quién lo convocó? Muchas gracias por esa introducción, Fabián, y quiero añadir a esto que has mencionado sobre nuestra sospecha ante los concilios, ¿no? Tenemos que, antes de ver justamente la definición del símbolo niceno y su estructura, tenemos que entender que los concilios han jugado un papel muy importante, no en la iglesia de Roma solamente, sino en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia universal de todos los tiempos. Y podemos ver uno de estos concilios, podemos llamarle un concilio local, aunque tiene alcances para toda la iglesia, que se encuentra en Hechos capítulo 15, a partir del versículo 1 vemos cómo se trata en un tiempo considerable la cuestión de los gentiles, ¿no? Cómo es que los gentiles, qué les vamos a imponer, qué no les vamos a imponer, ¿no? Cómo debería ser nuestro acercamiento a aquellos no judíos, pero que están creyendo en Cristo. Se están enfrentando los apóstoles a un fenómeno que probablemente no entendían del todo, aunque ya estaba en su mismo mandato de hacer discípulos a todas las naciones, la gran comisión, y también Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Hechos 1:8, para que puedan ser testigos, ¿no? En Jerusalén, Judea y hasta los confines de la tierra. Entonces, el propósito de Dios se va clarificando para ellos, y el primer concilio en Hechos capítulo 15 funciona como un paradigma para lo que va a suceder en otras ocasiones en la iglesia, ¿no?
Constantemente la iglesia se reunió en sínodos locales, ¿no? Antioquía, etcétera. Por ejemplo, tenemos unos meses antes de Nicea un concilio local, un sínodo local llamado justamente el sínodo de Antioquía, donde se tratan algunos temas ya de la herejía arriana, cuyo resultado es muy parecido al credo o el símbolo niceno y es un antecedente ya de Nicea. Esto es algo muy constante en la iglesia. En Cesarea también se tiene un credo. No solamente hay concilios, sínodos, también hay credos que la iglesia constantemente ha usado, sobre todo como una confesión bautismal. Cuando una persona, un adulto se bautizaba, tenía que confesar estas doctrinas, declarar estas doctrinas, de ahí que Nicea, en el lado occidental, en lugar de empezar con creemos, empieza con credo, ¿no? Creo yo en de un Dios Padre Todopoderoso, era algo muy normal antes de bautizarse, ¿no? O incluso como método instructivo para los catecúmenos o los nuevos creyentes. Entonces, este asunto de los concilios, que son más en asuntos doctrinales y los sínodos más en asuntos disciplinarios, en este caso era una práctica muy común de la iglesia en los primeros siglos, ¿no? Lo que sucede en Nicea es una costumbre, pero lo novedoso es que este concilio no va a ser local o regional, sino que va a ser ecuménico. Y desde aquí ya empezamos a hablar de palabras un tanto como extrañas para el evangelicalismo moderno, porque al final pensamos que todo lo que tenga que ver con Roma, por ejemplo, ecuménico, inmediatamente lo asociamos con Roma. Católico, inmediatamente lo asociamos con Roma. Sin embargo, estas palabras no son exclusivas de Roma. Quiero definir y diferenciar lo que es ecuménico, en este caso el concilio de Nicea. Cuando decimos que el concilio de Nicea es el primer caso de un concilio ecuménico, no solamente que afecta a una región, a una localidad o nación, sino que afecta a toda la iglesia en un sentido, tiene implicaciones para toda la cristiandad. En este caso me refiero a un concilio en el que se reúnen obispos representantes de todas las partes, en este caso de la cristiandad, ¿no? Mayormente de estos lugares donde vienen obispos, pastores para representar a su iglesia. Y ojo aquí, este concilio, como vamos a ver, no es dirigido por el Papa Silvestre I, el primer Papa de Roma, bueno, no el primero, sino más bien, según Roma, ¿no? El primero es Pedro, pero bueno, ahí tenemos otro programa para hablar esto de la sucesión de los apóstoles, etcétera. Sin embargo, en este preciso momento, Silvestre I no acudió ni siquiera al concilio de Nicea, pero no solo eso, sino que también no tenemos testimonio histórico de que él haya tenido injerencia como el gobernador de la iglesia o el obispo de la iglesia universal, porque no se creía así. En este momento el Papa no era visto como el vicario de Cristo, ¿no? Hasta este momento sobre toda la cristiandad. Los obispos tenían su jurisdicción o su autoridad local, regional, pero no universal, como el día de hoy en Roma pues adjudica este poder antibíblico al Papa, ¿no es cierto? Pero en este sentido, hablamos del concilio ecuménico, a diferencia del ecumenismo actual, que es más como una especie de pluralismo religioso, lo que vivimos el día de hoy, un sincretismo religioso, donde básicamente cada quien puede creer lo que sea, tú eres del Islam, tú eres, no sé, tú eres de cualquier otra religión, somos cristianos, puede haber en este caso hermandad. Bueno, no, porque cuando vamos a la teología musulmana, ¿no? Del Islam, vemos que su Dios es otro Dios. Cuando vamos al judaísmo, confesamos las mismas verdades que ellos, pero ellos no aceptan la Trinidad, no aceptan la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? En este caso hay tres religiones monoteístas, pero al final sí tenemos una distinción en la naturaleza divina, ¿no? Especialmente entre judíos y cristianos. Ahora bien, el ecumenismo actual es más esta especie de sincretismo en muchos contextos. En el contexto de Nicea se refiere a todo el mundo o básicamente a toda la iglesia reunida en un concilio, en una asamblea. La idea del griego de algo ecuménico es algo que es como caminar juntos. En este sentido, el concilio de Nicea fue un concilio ecuménico porque reunió a diferentes obispos de diferentes partes. Hilario de Poitiers y otros mencionan que se reunieron 318 obispos en este lugar. Sin embargo, aunque no están todos los cristianos de todas las partes, están sus representantes, ¿no? En este caso sus obispos, sus presbíteros y pastores.
Entonces, eso es algo muy normal, los concilios. Lo que en este caso es novedoso es que el concilio de Nicea ya tiene en este sentido una jurisdicción en toda la iglesia, ¿no? En toda la iglesia católica, y aquí quiero definir en este sentido el término católico, ¿no? Igualmente un término que entendemos mal, un término que malinterpretamos, sin embargo, que significa básicamente la iglesia de todos los tiempos, la iglesia que ha creído en Jesucristo, la iglesia que creen en el verdadero evangelio. Entonces, un hermano etíope que cree en Cristo Jesús, cree en la salvación por medio de Cristo, cree en la Trinidad, es mi hermano. Aunque en la liturgia vamos a diferir, ¿no? Porque incluso criticamos vestimentas, etcétera, etcétera. Sin embargo, si creen en el Evangelio y creen en Cristo para salvación, creen en la Trinidad, son mis hermanos. Esa es la iglesia católica, la iglesia que está en todas partes, en todas las edades, en todas las épocas, en todas las naciones, pero que confiesan una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, un solo Señor. Esa es la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Y esa es la iglesia católica. No nos referimos a la sede en Roma y curiosamente acompañé a mi esposa a un lado en la mañana y llevaba un librito que probablemente algunos ya conozcan, pero que define muy bien lo que creemos. Y es este libro de Andrés Mesmer, un hermano español, católico pero no romano se llama el libro, y justamente nos ayuda a entender esto, nos ayuda a entender que la catolicidad se refiere a la iglesia universal, a la iglesia invisible del Señor, no a Roma. Así que tenemos que usar el término católico, sí. Yo a mis estudiantes no les recomiendo que lleguen a sus iglesias y digan soy católico, porque probablemente lo van a asociar con Roma, pero claro que sí podemos adjudicarnos este título, ¿no? Los reformadores, ellos dijeron, nosotros somos los verdaderos católicos porque Roma se ha desviado de algunas doctrinas importantes. Sin embargo, Juan Calvino escribe una carta a un hombre de autoridad de la iglesia que estaba ganando o tratando de ganar a Ginebra para otra vez la causa romana. Sin embargo, en este caso, Juan Calvino le escribe y le dice, nosotros somos la verdadera iglesia católica, nosotros abrazamos las enseñanzas de los padres de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre Roma y la reforma o los reformadores? En este caso, el ala reformada, que nosotros vemos la tradición como importante, sí, y también como autoritativa, pero nuestra autoridad final y más alta es la palabra de Dios, y todos los concilios, confesiones, padres de la iglesia son filtrados a través de la palabra del Señor. Para Roma, en este sentido, la tradición pesa al mismo nivel que las escrituras, o llegaría a decir que en la práctica hasta más, ¿no? Incluso pues la palabra del Papa ex cátedra, o cuando habla en asuntos de doctrina, ¿no? Pero este concilio se convoca principalmente por la controversia arriana. ¿A qué nos referimos con la controversia arriana? Bueno, un hombre muy preparado, no era para nada un tonto o un neófito, era un hombre muy preparado llamado Arrio, un hombre que al ver la simplicidad divina, es decir, que Dios no está compuesto por partes, y para salvaguardar la unicidad de Dios, de que nuestro Dios uno es, según Deuteronomio 6:4, entonces él dijo, no puede ser que el Hijo también sea Dios o de la misma naturaleza divina. Tiene que ser Dios, sí, él aceptaba que era Dios, pero un Dios menor, de una categoría inferior. Entonces, en este caso, el Hijo es subordinado ontológicamente al Padre. Esto quiere decir que en el ser divino no es de la misma esencia, no es de la misma sustancia divina, sino que es de una sustancia inferior, ¿no? Y que fue creado, que fue, en este caso, hubo un tiempo en el que el Hijo no era, ¿no? Que no existía, y que hubo un tiempo en que el Padre no era Padre porque no siempre tuvo un Hijo, hasta que engendró y creó al Hijo. Entonces es que se vuelve padre. Y todas estas enseñanzas estaban fragmentando el imperio, estaban fragmentando desde luego a la iglesia en primer lugar, y por ende al imperio. Constantino, que era el emperador en este momento del imperio romano, entonces se da, todo el imperio más bien, ¿no? Se da cuenta que pues si sigue esto, probablemente su imperio se desgaje, ¿no? Porque la religión era muy importante. Entonces él convoca un concilio más por una necesidad política, por mantener el control, quizá más que por asuntos teológicos, pero Dios usó a Ciro, rey de Persia, Dios usó a Constantino para que se reunieran estos obispos, y algunos citan la fecha estimada el 20 de mayo, que acaba de pasar esta semana, del 325. Algunos que en junio, julio, no tenemos quizá una fecha tan exacta, porque lamentablemente los documentos, los edictos oficiales en este caso, no nos han llegado, no han sido preservados. Sin embargo, el credo sí, y otras cosas más
como te mencionaba ahí en privado, hay algunas cosas que desconocemos, ¿no? Que son meras suposiciones, pero lo que sí podemos concordar y estar de acuerdo es en la veracidad del símbolo del credo niceno, aunque no entendamos qué sucedió en cada sesión, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, fue hecho con este propósito de erradicar la división que estaba amenazando a la iglesia. Y bueno, se confirmó la regla de la fe que la iglesia ya tenía antes de Arrio y antes de Alejandro, obispo de Alejandría, con quien se enfrentará a Arrio, y antes que Atanasio, y antes de que el credo se formulara, como lo conocemos en Nicea. En un sentido ya tenemos antecedentes de ese mismo credo o de algo muy parecido, como también mencionamos hace un rato, ¿no? En Antioquía se reúnen algunos y crean un credo o básicamente reproducen un credo que probablemente ya tenía un fundamento en otros más y muy parecido al de Nicea. Así que lo que hace Nicea no es innovar, lo que hace Nicea es declarar la fe que una vez nos fue dada a los santos. Entonces, por esta razón, porque Arrio amenazaba en este caso con dividir el imperio para Constantino y por consejo del obispo de España, Osio de Córdoba, básicamente pues se llevó a cabo lo que conocemos como el primer concilio ecuménico. Genial, genial. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene la iglesia hoy en día es poder volver a enseñar al pueblo en cuanto a las definiciones, en cuanto a los conceptos, porque desafortunadamente dentro de lo que es muy común y lo que es muy popular, se han tergiversado las palabras y culturalmente dentro del evangelicalismo se tienen ideas erradas de lo que significa muchas cosas que para la iglesia son importantes. De hecho, esta semana yo hacía una publicación en nuestra página de Facebook hablando de que el cristianismo es una religión, es la religión verdadera. Muchas personas vi como hay un sesgo y de una vez toman la palabra religión como algo negativo, como algo que tiene que ver con ritos para salvación, como algo que los somete a reglas y no se dan cuenta que la palabra religión como tal tiene un significado que nos puede dar una verdadera idea. Yo comentaba con alguien que una de las cosas que tenían, por ejemplo, los reformadores, los puritanos, era que conocían bien estos conceptos, estas definiciones, y eso claramente, porque es importante. Yo le decía a una persona por allí que no es tan importante conocer los conceptos y las definiciones solo para creer que somos más teólogos, sino porque estos hombres, conociendo estos conceptos, podían desarrollar una mejor práctica en la fe. Entonces vemos una ortopraxis mejor desarrollada a través de lo que es entender una perfecta o una correcta ortodoxia. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que podemos edificar al pueblo de Dios, volviéndoles a llevar a las definiciones correctas, pero como tú bien lo decías, hay que tener sensibilidad con esto porque no podemos llegar de una vez a las iglesias locales a decir somos católicos y a imponer palabras que de pronto personas que están creciendo apenas en la fe deben con cierta sensibilidad, deben aprender y no que nosotros podamos causar un tropiezo y que sea un efecto contrario de lo que queremos, que la iglesia sea edificada, más bien que tropiecen las personas. Eso por un lado. Por otro lado, importante lo que tú decías acerca de este concilio que encontramos en el capítulo 15 de Hechos, porque claramente sabemos que allí hay una transición entre el judaísmo y el cristianismo y es bien importante la controversia a la que se está enfrentando ahora la iglesia y los apóstoles. Es importante porque de eso dependería claramente el caminar de muchos cristianos, sus prácticas y por supuesto su fe. Con respecto a esto, creo que matizaste un poco, pasaste una pincelada, pero yo quisiera que tú nos dijeras cuál fue la principal controversia teológica que motivó esta convocatoria del concilio. Y quisiera de una vez pues abordar la tercera pregunta que es que la postura doctrinal que defendía Arrio, ¿no? Y por qué fue considerada problemática por la iglesia.
Sí, es muy No buena sé si pregunta. quieras desarrollar, perdona, no sé si Sí, quieras desarrollar pregunta por pregunta o desarrollar las 2, porque, pues, claro, están, creo que muy ligadas, entonces no sé si quieras muy desarrollarla, bien. una por una o las 2. Claro que sí, yo creo que es importante que las podamos desarrollar ya que ya las has puesto en la mesa, creo que vamos a fluir así. Por otra parte, antes de empezar con la creencia de Arrio, quiero aclarar justamente esto que acabas de decir, ¿no? Si ahorita estamos conociendo estas cosas que son más claras para nosotros el día de hoy, sabemos que es por gracia, porque tenemos muchos recursos el día de hoy para escuchar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, hace unos 7 años, cuando alguien me decía que era católico, inmediatamente lo condenaba. Hace unos 5 años, cuando alguien me decía ecumenismo, me alarmaba, ¿no? Y me recuerdo la época en donde incluso la palabra religión yo llegué a decir, no, es que Jesús no es religión, es relación. Y entendemos el contexto en el que le dicen, no, es que Jesús no es salvación por obras, es una relación con Él. Y estoy de acuerdo con esto, pero como tú dijiste, ¿no? La palabra religión en sí misma no está mal, la Biblia la utiliza, Santiago dice que la religión verdadera y pura, en este caso la misma Biblia la utiliza, ¿no? Bíblicamente está ahí. Y también el término católico, el término ecuménico son palabras que hemos malinterpretado y lamentablemente desde el púlpito a veces se ha condenado estas palabras, pero mayormente es por ignorancia y porque muy probablemente estos pastores o predicadores sí estudiaron, pero no tuvieron maestros profundos en la historia, y esto sucede en Latinoamérica muy fuerte, hermano. Tenemos una falta de maestros realmente enfocados, ¿no? En sus materias. Y lo he visto en muchos seminarios. Los maestros son personas que sencillamente leen un libro sobre cierta materia y lo enseñan como si fueran un experto en la materia, ¿no? Y eso es muy... Yo creo que es por necesidad, esto puede ayudarnos, de hecho nos ha ayudado a muchos de nosotros, pero no es lo ideal, no es lo óptimo, ¿no? Y ese es un llamado para los hermanos que están aquí estudiando, que son maestros, que se preparen, sean los mejores en sus materias, en lugar de querer abarcar mucho, enfóquense en una materia, estudien a profundidad, porque lamentablemente se han pasado mentiras de generación en generación que pues la iglesia incluso puede abrazar, ¿no? Y los predicadores a veces predican desde el púlpito sin desconocer esto. Así que yo les invito a los hermanos que tengan paciencia con aquellos que no conocen nuestros términos. Si es la primera vez que tú los escuchas, estudia un poco más acerca de esto. Pero si ya tú lo sabes, en lugar de condenar a otros como ineptos, ignorantes, ten paciencia como Dios tuvo paciencia contigo, ¿no? Y también a algunos maestros. Así que con la misma gracia que ha recibido esto, dalo con gracia, ¿no? Entonces, por otra parte, ¿qué es lo que estaba creyendo Arrio? ¿Qué es lo que él creía? Como he dicho, Arrio no era cualquier personaje, ¿no? No era una persona básicamente ignorante, más bien era un conocedor muy bien de la religión cristiana. De hecho, como he dicho, tiene un fuerte énfasis en la unicidad de Dios, no alude a alguna idea que podríamos decir sobre Dios que esté totalmente equivocada, ¿no? De hecho, tiene muchos principios que podemos decir, wow, ¿no? Su unicidad, la unicidad de Dios la defiende, hace uso constantemente de las escrituras, pero obviamente el hecho de que alguien cite las escrituras, pues no necesariamente lo hace ortodoxo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que qué es lo que creía Arrio? Arrio fue un obispo y un predicador de Alejandría que estaba sometido básicamente al obispo de Alejandría, que era Alejandro. Alejandro creía básicamente en la eternidad del Hijo de Dios, creía que era del Padre, uno con el Padre y el Espíritu Santo, era verdadero Dios, siempre el Hijo ha sido, siempre el Verbo ha estado con el Padre, el Hijo ha estado con el Padre. Entonces Arrio empezó a predicar en contra básicamente de estas enseñanzas. Él decía que todas las palabras que hablaban sobre el Hijo se refería al Hijo divinizado, pero no eternamente, sino que el Hijo fue creado de la nada y él le llama el primogénito de la creación. Antes de crearlo Dios no era padre. Él decía, el Hijo fue hecho divino por adopción. Su influencia de este mismo Arrio fue muy bien capturada en el himno alejandrino. Hubo cuando no lo hubo. Esta pequeña estrofa, hubo cuando no lo hubo, quería decir que hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Hubo un tiempo en el que el Hijo no existía.
porque para Arrio, como he dicho, la unicidad de Dios, que Dios es uno, no compatibilizaba en este sentido con la idea de que también Jesús sea Señor, ¿no? Que sea Dios. Arrio atacó, como he dicho, duramente las enseñanzas de su obispo Alejandro de Alejandría y rechazó afirmaciones que Alejandro había hecho. Por ejemplo, Alejandro acostumbraba a decir siempre Padre, siempre Hijo. ¿A qué se refería esto? Que siempre el Padre ha sido Padre porque siempre ha tenido un Hijo. Esta relación en las personas de la Trinidad siempre ha sido, no llegó a existir en un momento determinado o en la eternidad pasada, sino que siempre ha sido por siempre y para siempre, por toda la eternidad. También Alejandro decía Padre e Hijo juntos, nunca separados, sino siempre juntos. También decía que el Hijo es Dios mismo. Y estas enseñanzas las atacó Arrio, ¿qué crees? Usando la misma Biblia, ¿no? Sacando textos fuera de su contexto y afirmando, y nuevamente no estoy caricaturizando y no quiero caricaturizar a Arrio porque lo hacía con destreza, pero no podía entender cómo es que podría ser el Hijo también Dios, si solamente hay un Dios. Obviamente, no comprendía la doctrina de la Trinidad del todo como hoy la comprendemos y podríamos decir, ajá, somos más inteligentes que Arrio. No, 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 no. Si vemos más y entendemos mejor es porque estamos parados sobre hombros de gigantes, como hay una antigua expresión, porque muchos de ellos, como Atanasio sobre todo, escribieron, pensaron los padres capadocios, algunos padres latinos como el mismo Agustín de Hipona, incluso Hilario de Poitiers, ya hablaron sobre esto. Hilario es muy curioso porque Hilario parece que no tuvo este acercamiento a Nicea hasta que fue exiliado debido a que algunos arrianos y otros de sus enemigos, gracias a un concilio, lo exiliaron. Pero gracias a ese concilio él puede conocer a la fe de los orientales y la fe nicena, y él trae un deseo de unir a la iglesia occidental con la oriental. Sus, digamos, impulsos no tuvieron éxito, sin embargo, él defendió la Trinidad ante los ataques arrianos, aún en Occidente. ¿Y por qué podemos entender hoy mejor la Trinidad? No es porque seamos más inteligentes, es que ya hubo un proceso de articulación de esta doctrina, no de creación, porque la Trinidad no la creamos. La Trinidad está atestiguada en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la palabra del Señor. Entonces, en este caso, Arrio no entendía que en el ser de Dios hay una sola esencia divina, pero que esta esencia no se parte, no se desgaja, porque Dios no está compuesto, como él mismo lo sabía, Dios no está compuesto por partes, no lo podemos partir. Dios es un solo Dios, pero en tres hipostasis, en tres personas, ¿no? En tres subsistencias, también son palabras sinónimas que se llegaron a ver como sinónimas. El uso de estas palabras, la iglesia lo empieza a adoptar y en un sentido a hacer como uso exclusivo de ellas, ya que son palabras griegas y latinas, sin embargo, se usan para articular la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué es necesario? Yo sé que me hiciste esta pregunta, Fabián, pero me voy a adelantar a ella. ¿Por qué es necesario meter lenguaje no bíblico a una definición como la Trinidad? Atanasio, en una de sus cartas, él escribe que el concilio, y esto tenemos que en ese sentido partir de que es honesto lo que está diciendo Atanasio, que no tuvo una injerencia en el concilio de Nicea, ni tuvo autoridad porque era básicamente un diácono, no era un hombre con autoridad ahí en la asamblea, solamente Alejandro, que era uno de los representantes más importantes acá, pero Atanasio, 25 años después, empieza a escribir más y más, a defender la causa nicena, porque curiosamente el concilio de Nicea declaró, esto creemos, pero el arrianismo creció y se difundió, y el credo niceno no fue aceptado tan vehementemente, sino quizás hasta el 381 con el concilio de Constantinopla, que es otro concilio ecuménico muy importante, donde obtenemos nuestra forma, digamos, final del símbolo niceno. Ahora bien, ¿en qué estaba? ¿Cierto? Y Atanasio dice, ¿por qué usar palabras no bíblicas o que no están en la Biblia para articular la doctrina de la Trinidad? Debido a que el concilio emprendió la tarea de hacerlo así, con palabras bíblicas, pero inmediatamente los herejes tomaron estos textos para entonces tergiversarlos y hacer que encajaran, o en un sentido, en su teología, ¿no? Esto lo podemos ver en cualquier
secta y herejía, toman textos fuera de su contexto, etcétera. El citar la Biblia no es nuevamente una marca de ortodoxia, ¿no? O de una fe correcta. Y sucedió lo mismo, sí, dice Atanasio, por esto, entonces es que se utilizaron palabras, ¿no? Extra bíblicas, por así decirlo, pero que tomaron prestadas para definir lo que es bíblico. La misma palabra trinitas, en latín, la misma palabra trinidad no aparece en el texto bíblico, pero la verdad que expresa esta palabra sí, y eso es lo mismo que sucede en el Concilio de Nicea. Ahora, fíjense, para cerrar esto, a citar al mismo Arrio respecto a su doctrina de Dios, de la unicidad de Dios y su doctrina del Hijo. En primera instancia, tenemos una carta que el mismo Atanasio recopila en un libro muy, muy interesante de Sinodis o sobre los sínodos o concilios, que está en español, gracias a Dios ya tenemos una traducción, aunque no está tan barata en México, seguramente en España la vas a encontrar a muy buen precio, Fabián, porque de allá viene. Y en este libro recopila algunas cartas importantes, la confesión arriana incluso, pero recopila esta carta que Arrio le envió aparentemente antes del concilio de Nicea a Alejandro, obispo de Alejandría, y él dice: Arrio, reconocemos a un solo Dios, que es el único ingenerado, el único eterno, el único inengendrado, que no fue engendrado, el único verdadero, el único que tiene inmortalidad, el único sabio, el único bueno, el único soberano, juez y gobernador y providencia de todos, inalterable, inmutable, justo y bueno, Dios de la ley y de los profetas y del Nuevo Testamento. Cualquier cristiano debería estar de acuerdo con esta declaración. Creemos eso. Hay un solo Dios, verdadero, gobernador, no hay diferentes dioses, no hay un demiurgo, no hay otro Dios subordinado del Antiguo Testamento como creía Marción, un Dios malvado, no, hay un solo Dios. Estamos de acuerdo con Arrio, pero inmediatamente dice lo siguiente: este Padre engendró un hijo unigénito antes de los tiempos eternos. Aquí no parece tan extraña sus palabras, aunque son ambiguas. Dice, por medio del cual ha hecho tanto las edades como el universo, y que lo engendró no en apariencia, sino en verdad. No, de verdad lo engendró, y para él engendrar es crear. Así pues, hay tres subsistencias. Fíjate, él reconoce que hay tres subsistencias, pero ontológicamente tanto el Hijo y el Espíritu son menores a la esencia del Padre. Continúa diciendo, y Dios, siendo la causa de todas las cosas, es inengendrado y totalmente único, pero el Hijo, siendo engendrado aparte del tiempo por el Padre y siendo creado y fundado antes de las edades, no fue antes de su generación, sino que siendo engendrado aparte del tiempo antes de todas las cosas, solo fue hecho subsistir por el Padre, pues no es eterno ni coeterno, ni originario con el Padre, ni tiene su ser junto al Padre. Hay una palabra que vamos a hablar en un momento, homoousios. No, dice Arrio, no es consustancial o de la misma esencia divina. Esa es la palabra homoousios. No es junto con el Padre en esa esencia. Como algunos hablan de relaciones, y aquí se refiere a algunos ortodoxos cristianos, introduciendo dos comienzos ingénitos, sino que Dios es antes de todas las cosas como principio de todo. Por lo tanto, también Él es antes que el Hijo, se refiere al Padre. La persona del Padre es antes que el Hijo. ¿Por qué? Porque es de otra esencia superior, ¿no? Infinita. Como hemos aprendido también de tu predicación, y aquí está citando al mismo Alejandro, ¿no? Sacando de su contexto las palabras. Así pues, en la medida en que de Dios tiene el ser, las glorias y la vida, y todas las cosas le son entregadas, en tal sentido Dios es su origen, porque Él está por encima de Él, como siendo su Dios y antes de Él. Pero si los términos de Él, del vientre materno, y yo salí del Padre y he venido, está citando las Escrituras, son entendidos por algunos como una parte de Él, uno en esencia, como un asunto, entonces el Padre, según ellos, compuesto, divisible, alterable y material, y hasta donde llega su creencia tiene las circunstancias de un cuerpo, que es el Dios incorpóreo. Fin de la cita. Y comentando esto, Atanasio dice, esta es una parte de lo que Arrio y sus compañeros vomitaron de sus corazones heréticos. Arrio cita las Escrituras. Arrio lógicamente es muy, muy persuasivo, pero bíblicamente es contradictorio. Entonces, algo que quiero tomar como un espacio para hacer una aclaración o una nota importante es que
la mayoría de negaciones a la Trinidad ha sido por ser demasiados o quererse entender todo el misterio de la divinidad. Eso es algo que sucede no solamente con los arrianos, sucede también con los macedonios que van a negar la divinidad del Espíritu Santo. Sucede igual más adelante con los socinianos que se enfrentan a algunos reformados en el siglo XVI, XVII. Nos enfrentaremos con los unicitarios el día de hoy, entre otras sectas que no son cristianos, por cierto, hermanos, pero es por racionalizar todo, por querer entender las relaciones intratrinitarias del todo y decir, quiero comprender el misterio de la divinidad. Y aquí en un sentido parece que nos estamos tirando un tiro al pie, porque el día de hoy estamos hablando de la Trinidad, pero no estamos diciendo que la vamos a comprender del todo. Y querer racionalizar, por ejemplo, Arrio, y es algo que Atanasio va a apuntar en contra de Arrio, por querer racionalizar todo, por querer entender, dice Atanasio, el problema de Arrio es que quiere ver lo que sucede en el mundo como analógico y inequívoco hacia Dios. Es decir, quiere ver como básicamente que lo que sucede en esta tierra es lo mismo que sucede en el ser de Dios. Por ejemplo, él dice, en esta tierra vemos que los padres se convierten en padres hasta que tienen hijos. Antes de eso no eran padres, eran hombres solamente, solteros o casados, pero no eran padres. Entonces, cuando su esposa concibe un hijo, ahora él se vuelve un padre, pero antes no lo era. Dice, así debe ser con Dios. Él no siempre fue padre, sino que hasta que creó al hijo. Y Atanasio dice, por querer entender las relaciones humanas y adjudicarlas en toda su plenitud a Dios, es que llega al error, ¿no? Este lenguaje inequívoco, el tratar de pensar que nuestro lenguaje y nuestra vida como criatura se debe de aplicar inequívocamente a Dios, pero el lenguaje de los padres de la iglesia, el lenguaje de la iglesia no ha sido inequívoco. No podemos decir que todo lo que decimos, las analogías que vemos son totalmente aplicables a Dios en todo sentido. No, nuestro lenguaje no es inequívoco, sino que es analógico. Eso es muy diferente. Entendemos que cuando hablamos de padre tenemos una idea ya concebida sobre qué es un padre, pero por ejemplo, algunos no han tenido padres ejemplares y cuando le hablas a Dios como padre, inmediatamente la idea que ellos tienen es de su padre. Entonces tenemos que decir que la palabra la podemos usar para Dios porque Dios mismo la utiliza. Jesús habla de su Padre, es su título favorito, pero no tenemos que entender que el mismo sentido y el término como lo entendemos es aplicable para Dios. Dios es el Padre Supremo, perfecto, infinito. Entonces, tenemos que usar un lenguaje analógico para hablar sobre Dios, porque ¿quién podría decir que entiende absolutamente cómo funcionan las relaciones dentro de la Trinidad? Y Arrio quería entender la esencia de Dios, su naturaleza, pero dice Juan Calvino, qué absurdo es querer que un hombre pueda entender la esencia divina en toda su plenitud, ¿no? Para Arrio, básicamente creo que este fue su error. Y lo digo con mucho respeto porque nuevamente Arrio no era un teólogo neófito, era un teólogo preparado, pero que el querer racionalizar básicamente todo esto, pues le llevó a negar la divinidad del Hijo, ¿no? Tenemos mucho que decir de Arrio, pero me voy a tener al tiempo, así que no sé si contesté tu pregunta, si hay algo que aclarar, adelante, Fabián. No, claro, claro. Yo creo que está muy adecuadamente respondida. Claramente dentro de los comentarios que nosotros nos encontramos en las redes, hay comentarios desde diferentes puntos de vista y es entendible. Yo creo que es necesario aclarar que esto se trata de pronto de algo educativo, más no un debate. Sin embargo, sí me remitiría a contestar algunas cosas. Dice, por ejemplo, Federico Falcón, que claramente sé que son personas que no quieren entrar nunca a un live a aprender, sino que quieren entrar a imponer ideas que ya tienen preconcebidas. Y creo que no me extenderé mucho en responderle algunas cosas. Él dice que el dogma de la Trinidad necesitó de la filosofía griega y platónica y aristotélica, pero claramente esto no es algo que se ha rechazado totalmente por la iglesia. De hecho Pablo muchas veces usó eh, citas de filósofos y no hubo ningún problema con eso. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy con las sectas como los testigos de Jehová, que básicamente son
una fotocopia del arrianismo. Podríamos encontrar que estas sectas, una característica común que tienen es que se desprenden del cuerpo de la iglesia. La Biblia dice muy claro que la iglesia es, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia a través de los siglos, el Espíritu Santo le ha preservado por una ortodoxia y una línea apostólica. El desprenderse de allí y empezar desde un vacío histórico hace que estas sectas reconstruccionistas se salgan totalmente de la doctrina que ha enseñado la iglesia, y es por eso que fácilmente yo le podía preguntar a un testigo de Jehová, bueno, ¿a qué confesión de fe, por ejemplo, se adhieren ustedes? ¿Qué credos? ¿Qué es lo que ustedes creen? Y básicamente nos vamos a dar cuenta que son sectas que nacen desde un vacío histórico reconstruccionista y que muchas veces aplican lo que es lo que llamamos como sola escritura, lo convierten en un soloísmo bíblico. Y eso es muy diferente. Cuando ellos toman la Biblia, empiezan a tomar textos y textos y textos y echan fuera lo que es la razón, lo que es la tradición. Y quiero decirle, querido amigo Federico, que cuando nosotros vamos a hacer, cuando nosotros entramos a un quehacer teológico y entramos a un poco de hermenéutica, nosotros no echamos a un lado la razón y tampoco la tradición, porque sabemos, como bien lo decía mi hermano, la tradición es una autoridad que está sometida bajo la autoridad plena de las escrituras. Eso es lo que llamamos nosotros la sola escritura. No estamos hablando de un soloísmo bíblico, estamos hablando de la sola escritura. Entonces creo que por ese lado deberías, señor Federico, introducirte un poco a la historia y volver al cuerpo, porque los que están fuera del cuerpo, por ejemplo, estas sectas ruselistas que han salido desde hace 2 siglos antes con una copia de las herejías que la iglesia ya enfrentó, pues básicamente creo que están muy perdidos, y nosotros que somos la iglesia verdadera ya estamos preparados en esto porque es que la iglesia ya enfrentó estas herejías desde el pasado y las enfrentó con categoría, las enfrentó con carácter, y aún así nunca pudieron tumbar, nunca pudieron destrozar lo que es nuestra ortodoxia bíblica, y desde luego estoy seguro que nunca lo podrán hacer. Entonces creo que decir cosas como que hipóstasis no está en la escritura, creo que es algo un poco inmaduro, porque muchas cosas que se utilizan desde el concepto, desde la definición que utiliza la iglesia, no porque no esté precisamente en la Biblia, no quiere decir que no es bíblico. Claro. Muchos ejemplos claros. Por otro lado, Sí. y quiero no Hermano, extenderme mucho. me Sí, gustaría ahí añadir algo importante sí, respecto a claro que la sí. pregunta. Y en primer lugar, no sé, no conozco a nuestro oyente y con mucho respeto lo saludo. Me gustaría platicar con él en otro momento donde podamos atender a las preguntas y si hay alguna, he visto que hay como preguntas sobre versículos. El consejo que yo tomaría es que tomemos un tiempo también en privado, que sea una videollamada, si no estamos en la misma ciudad, en el mismo país, poder dialogarlo con mucho gusto, con mucho respeto, podría entablar una charla con esta persona que menciona. Por otra parte, si es una persona que enseña teología y demás, podemos hablar de los textos que menciona, podemos estudiarlos a profundidad, podemos estudiar sus versiones. No sé si pertenece a la secta de los unicitarios, testigos de Jehová, pero desde luego podríamos entablar una conversación sin ningún problema, ¿no? Por otra parte, cuando usamos lenguaje no bíblico para hablar de nuestra fe, es algo que hacemos todos los días, ¿no? Cuando un predicador, incluso unicitario, no se va a tener a hablar solamente de palabras bíblicas, tendrá que usar otras palabras para contextualizarse. Básicamente lo que hace el credo de Nicea es contextualizarse a su audiencia para que se entienda y los herejes no tengan motivo de torcer los textos, porque ellos citaban textos, ¿verdad? Así como lo pueden hacer los unicitarios el día de hoy. Sin embargo, eso no valida su ortodoxia, ¿no? Porque hasta Satanás cita textos, Lucas 4, Mateo 4, ¿no? Entonces no valida absolutamente arremeter con versículos bíblicos. Hay que estudiarlos en su contexto. Si es posible, hay que estudiarlos en sus idiomas y ver la relación de las palabras, de las cláusulas, etcétera, ¿no? Por otra parte, una cosa es usar los términos o terminología extrabíblica, otra cosa es
no es usar la filosofía o filtrar del todo no filtrar la filosofía del todo, ¿no? Y abrazarla como si fuera ciegamente la verdad. Eso no hacen los padres de la iglesia, o por lo menos en el Concilio de Nicea. No, no es que los padres de la iglesia no hayan sido influenciados, como Orígenes y Clemente de Alejandría, en su interpretación alegórica, que hay que estudiar mucho. Tengo por ahí un artículo en Coalición por el Evangelio donde explico el trasfondo de el mismo, la método de interpretación de Orígenes, tanto también la escuela de Alejandría. No toman todo de Filón de Alejandría, pero sí son influenciados en gran parte por la filosofía, en este caso la hermenéutica. Por otra parte, cuando estudiamos el neoplatonismo, del que se acusa más a los cristianos de haberlo adoptado del todo, nos damos cuenta que en esencia Plotino más bien adapta el platonismo, que ya estaba en un sentido muerto, al cristianismo. Trata de usar elementos, incluso vemos más una influencia cristiana para el neoplatonismo que el neoplatonismo para la iglesia cristiana. Bueno, y también podemos ver la relación que Agustín de Hipona tiene con el neoplatonismo. También lo explico en un artículo de Bytes, donde hablo sobre Agustín de Hipona, cómo se relaciona con los escritos neoplatónicos. Y Agustín de Hipona en sus confesiones, él dice, yo vi mucha verdad en estos escritos, pero eran insuficientes. Porque no revelaban al Dios verdadero, ¿no? Entonces, hasta que va a las escrituras que Dios se revela a su propio corazón a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es usar terminología extrabíblica aún con términos griegos, y no estamos diciendo que aquí los padres de la iglesia o el concilio está adoptando la filosofía. Es más, o sea, esto es algo hasta un poco, no cómo llamarlo, ¿no? O, sin ofender, pero es un poco temerario decir que los padres de la iglesia estaban adoptando la filosofía griega. ¿Por qué? Y la religión o la ideología griega, porque en un sentido ya la declaración nicena está contraria a lo que creían los griegos, ¿no? Que fue crucificado Dios, ¿no? El Hijo. Eso ya era una tontería para los griegos, ¿no? Y es más, Pablo lo dice en Primera de Corintios. Por otra parte, creer en un solo Dios y no en diferentes dioses, como los griegos creían muchos de ellos todavía, era también ya contradictorio para la filosofía y religión griega. Entonces, el concilio de Nicea está totalmente en contra del paganismo griego, así que sería algo contradictorio decir que tomaron la filosofía y la abrazaron como parte de su religión. Esto no es sincretismo. Usaron palabras, pero no se comieron la filosofía detrás de estas palabras. No sé si ayuda esa ilustración, pero es lo mejor que puedo hacer. Claro, claro que sí, profesor. Sí, es importante esto y como bien lo decías, se puede hacer siempre un llamado a las personas que tienen dudas, que tienen de pronto una opinión diferente, una opinión adversa que se puede hacer en otro campo, en otro ambiente, una videollamada, siempre con mansedumbre, que se puedan hacer las cosas de la mejor manera, porque estos espacios siempre se crean para poder edificar y muchas veces se utilizan para el debate. Y claro que hay muchos canales que me parecen muy buenos, que hacen buenos debates, que dan ese espacio para hacer un debate, pero creo que este no es el caso. De otra manera, hubiésemos puesto o citamos un debate con un moderador y se hace algo claramente organizado. Sin embargo, Bueno, aquí como aunque estamos, en lo personal yo preferiría que fuera una plática normal, claro, porque igualmente likes, views y demás pueden hacer que en el debate no haya sinceridad, no haya honestidad. Entonces mejor, ¿qué claro. les parece? Con un mate, con un cafecito, platicamos con mucho gusto. Exactamente. Así que estás invitado, caballero Sí, Federico. claro. Estás invitado siempre. Puedes escribirnos ahí en nuestras redes, en nuestros canales, y con gusto siempre se puede buscar el espacio para poder charlar y poder llevar esto en los mejores términos. Por otro lado, un oyente también que escribe, DJ Católico, ¿cuál fue la autoridad que atacó todas estas herejías? Respuesta: la Iglesia Católica Apostólica Romana. Creo que el profesor fue bien claro cuando estamos hablando acerca de lo que se llama ecumenismo en la definición del término como tal, y sabemos que no fue una sola sede. Entonces, no podríamos decir que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque no fue una sola sede la que estuvo en el concilio de Nicea, y es por eso que se llama el primer concilio ecuménico, porque de hecho estuvieron todas las sedes. De hecho, como bien lo dijo el profesor, ni siquiera estuvo presente el Papa, con el cual la iglesia romana se identifica,
y busca y entiende una sucesión apostólica desde Pedro. Entonces, creo que el concepto de poder sacar una definición o una objeción diciendo que esto es de la Iglesia Católica Romana, creo que es apropiarse de algo que le pertenece a la Iglesia Católica, que ya Sí, es, explicamos bien, que es no, el además, catolicismo. perdón, Fabián, hubieran añadido iglesia no solamente una santa apostólica católica, sino también romana. Claro. Y cualquier historiador, cualquier erudito se va a dar cuenta que en los manuscritos originales o lo que tenemos, lo más antiguo, no aparece la palabra romana. Eso es una añadidura de la iglesia papista, pero no, es una iglesia santa, apostólica y católica. Somos católicos, pero no romanos. Exactamente. Y bueno, continuando con el live, continuando con el tema de Nicea, a mí me gustaría preguntarte qué decisión tomó el concilio respecto a la naturaleza de Cristo en relación con el Padre, ya que nos hablabas acerca de las definiciones o el pensamiento de Arrio, ¿cuál fue la reacción y qué decisión tomó este concilio respecto a esta naturaleza? Sí, eso es muy importante esta misma pregunta porque Arrio no fue llamado al arrepentimiento solamente en Nicea, sino que anteriormente incluso Alejandro de Alejandría había reunido un sínodo local, ¿no? Como ya definimos que hay diferentes formas de reuniones, ¿no? De asambleas, ¿no? Y ya se había como tenido el diálogo en un sentido. Entonces, en este momento, básicamente, Arrio pues ya estaba pues siendo condenado, ¿no? Porque pues estas enseñanzas que estaba predicando, aunque muy populares a través sobre todo de los himnos, es algo muy curioso porque cuando voy a hablar de Hilario porque estoy investigando sobre él y discúlpenme, tengo todo fresco. Entonces, Hilario cuando va a Oriente, se encuentra con los himnos arrianos, ¿no? Y para él es muy interesante la manera en que están de alguna manera diseminando el error y Hilario dice, bueno, ¿por qué los himnos no los usamos más bien para exaltar a Jesucristo como Señor y Dios? Y entonces regresa a Occidente y tenemos testimonio que escribió himnos, nos llegaron 5 que no sabemos si los 5 son de él, seguramente como unos eruditos piensan, probablemente 2 o quizá uno, pero escribió himnos, ¿no? Entonces los arrianos ya eran muy populares y en este caso pues el arrianismo, como he dicho, no llegó a erradicarse del todo incluso después del concilio de Nicea. Pero en este caso, Nicea, ¿qué es lo que hizo? Como ya hemos mencionado, el emperador Constantino, por esta razón de que hay esta amenaza de división del imperio, de la religión, entonces él llama, gracias a la orientación de Ocio de Córdoba, como hemos mencionado, a un concilio, en este concilio de Nicea, donde algunos datos que nos llegan, por ejemplo, algunos dicen que son 318 obispos, algunos que 200, en Eusebio de Cesarea, que era más afín al arrianismo que a la fe nicea, el famoso historiador, indica en su libro 3 de la historia que venían algunos obispos de Cilicia, de Siria, de Cilicia, de Fenicia, de Arabia, de Palestina, de Egipto, de Panfilia, de Tracia, Macedonia, España y Roma incluso, ¿no? Representada. Y nuevamente Roma no estaba dirigiendo esto, el Papa no está controlando esto, no hay indicios históricos que digan que el Papa tenía el control de toda la iglesia. Esto es algo muy, en este sentido es novedoso, no existe en este caso, ¿no? Eh, algunos investigadores calculan que había 250, entre 300 en este caso, obispos representados. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que básicamente sucedió en este concilio? Se rechazó el arrianismo y solamente 2 obispos junto con Arrio fueron los que discreparon y fueron desterrados o exiliados, ¿no? Incluso Eusebio de Nicodemia se suscribió al símbolo niceno quizá para evitar justamente el destierro. Eusebio de Nicomedia será un hombre importante para la diseminación del arrianismo y la protección de Arrio. Hay diferentes alas del arrianismo, también tenemos que decirlo. Hay arrianos más radicales, ¿no? Que en lugar de decir que el Hijo es semejante
al Padre, dicen que es totalmente diferente, ¿no? Eunomianos se les conoce, ¿no? Por otra parte, están los que creen que el Hijo es semejante al Padre, son los que creen en el homoiousios. Una I es la que cambia, en lugar de decir que es consustancial, es semejante. Y en este caso, Eusebio de Nicomedia, que tenemos que diferenciarlo de Cesarea o de Eusebio de Cesarea, también era afín al arrianismo, pero es más, fue protector del mismo Arrio. Y bueno, entonces en este caso, Arrio fue básicamente sus enseñanzas condenadas. ¿Qué pasa con Eusebio de Cesarea? Es muy interesante porque, bueno, eso lo daría por otro programa, Fabián, pero Eusebio en Antioquía, en el concilio que ya mencioné hace un rato, se, se quitó de la comunión en la iglesia porque enfatizaba o estaba participando más en ideas heréticas respecto al Hijo. Entonces Eusebio, él mismo cuenta, y esto se lo envía a su iglesia, que leyó una especie de credo muy, nuevamente, parecido al credo niceno, no es igual al credo niceno, pero parece que lo leyó ante el emperador y ante toda la audiencia para otra vez estar en la comunión de la iglesia. Entonces Eusebio de Cesarea, le gustara o no el concilio o el credo más bien, sin embargo tuvo que de alguna manera retractarse y a lo mejor por conveniencia, no fue por sinceridad, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, también Eusebio de Cesarea está de acuerdo con Nicea, de acuerdo, y también Nicomedia, y solamente tres obispos, incluyendo a Arrio, son los que no están de acuerdo. Y entonces, bueno, tenemos el concilio que llamamos, o el credo niceno, que en el 381 es ampliado en algunos sentidos, sobre todo en la cuestión del Espíritu Santo, que es como lo que se amplía más en cuestión del Hijo, pero entonces ahí tenemos como resultado el credo de Nicea donde se maldice, ¿no? Se anatema aquel que diga que hubo un tiempo cuando no hubo, ¿no? Cuando no existía el Hijo. No se dice que Arrio es maldito, pero sí se maldice o se rechaza sus enseñanzas, ¿no? Y es por eso que muchos que hoy abrazan esta visión, ¿no? Unicitaria, unitaria, igualmente, o sea, si no conocemos la historia, si no escarbamos estas cosas, vamos a repetir los mismos errores, como se ha dicho, ¿no? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que valorar esto, conocer los credos, las confesiones, nos van a ayudar a no desviarnos de la fe. Y algunos piensan que los credos y las confesiones son como una camisa de fuerza, no, más bien nos dan libertad en asuntos secundarios, en asuntos terciarios, pero nos mantienen en el camino. Dice, a ver, no te salgas, mira, te está saliendo acá, mantente en la ortodoxia. Así que son una seguridad para el creyente, nos ayudan, no son la palabra de Dios, no son iguales a la palabra de Dios, pero resumen muy bien la enseñanza de la palabra infalible e inerrante de Dios. Amén, amén, mi hermano. En cuanto al significado o en cuanto a la definición que tiene el término homousios Mm. y, y, y el papel que jugó en las conclusiones del concilio, ¿cómo podríamos definir estos términos de una manera objetiva para que pues la audiencia pueda entender cómo, por ejemplo, el término homousios es tan importante? Sí. Sí, eso es muy importante esto que acabas de decir, porque justamente nos ayuda a entender que lo que se estaba jugando, lo que estaba básicamente en juego en este concilio era justamente la persona del Hijo, y tenemos que entender que en este caso el Espíritu Santo no es expandido en su doctrina porque no hay un ataque directo a la tercera persona de la Trinidad, sino a la segunda, ¿no? Los primeros 500 años de la iglesia estuvieron marcados por controversias trinitarias, pero más específicamente cristológicas. Y el hecho de que en el Concilio de Constantinopla se expandiera la doctrina del Espíritu Santo para ver la consustancialidad con el Padre, de la misma gloria, merece la misma gloria, la adoración, es porque antes de esto era el Hijo, en este caso, el quien estaba en tensión. ¿Cómo se relaciona la Trinidad, Padre e Hijo sobre todo? No están los nicenos en un contexto histórico. Tenemos a Ignacio de León, tenemos al mismo Orígenes, tenemos a Tertuliano, tenemos a tantos padres de la iglesia que han hablado sobre la Trinidad. Claro que no en todas sus conclusiones son
no son conclusiones, digamos, llanas, totalmente homogéneas, sino que sí hay diferencias. Sin embargo, se ha creído que, por ejemplo, Orígenes decía, podemos, en su libro de principios o sobre los principios, dice, podemos imaginar un momento en el que el Padre era sin su sabiduría. Lo que encierra en esta pregunta, Orígenes, es que siempre la sabiduría de Dios, el Hijo, que muchos padres ven la sabiduría como el Hijo, siempre ha sido con el Padre, siempre ha coexistido con el Padre, independientemente de algunas ideas subordinacionistas en Orígenes, podemos ver que al final, aún con sus defectos, como todo teólogo, la Iglesia está de acuerdo en que el Hijo es verdadero Dios. Y para expresar esta enseñanza se usó esta palabra homoousios, ¿no? Que significa de la misma esencia del Padre. Ahora, ¿qué se refiere esto que el Hijo es de la misma esencia del Padre? Que no es una esencia divina inferior o diferente, sino que en el ser de Dios, en la esencia de Dios, hay una participación de las tres personas de la Trinidad. No comparten tres partes como si Dios fuera un pastel, no, sino que en esa esencia única, indivisible y simple de Dios, hay tres personas que coexistentes, que siempre han sido. Una no fue creada después de la otra por la otra deidad, como las culturas paganas veían muchas veces a su deidad como creación de otro Dios. No, no, no. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre. Eternamente son Dios. Es un solo Dios. No tres dioses, no tres esencias divinas, no tres usias, para usar el término griego, sino una sola esencia divina en tres personas. Y el término homoousios justamente nos ayuda a entender que el Hijo es de esa misma esencia. No está fuera de la esencia divina, no está parte de la esencia del Padre, sino que con el Padre y el Espíritu Santo son Dios, un único y verdadero Dios. Y podemos decir como los israelitas en el Shema Israel, oye Israel, tu Dios uno es, y nosotros decimos amén a eso. Algunos podrían decir, es que cuando tú dices esto, estás contradiciéndote, estás quebrantando la ley de la no contradicción, ¿no? Pero no estamos diciendo que Dios es Dios, una sola esencia divina y tres esencias divinas. Eso es una contradicción. Lo que estamos diciendo es que Dios es una sola esencia divina y tres hipostasis, tres subsistencias o tres personas. Eso no es atentar contra la ley de la no contradicción, y con eso claro que no pretendo borrar el misterio que aún está en esto, ¿verdad? Que nos sobrepasa, pero no hay una contradicción en la Trinidad, sino que hay una coexistencia, comparten la misma gloria, el mismo poder, y por eso el Padre es adorado, el Hijo es adorado, el Espíritu es adorado, sin que se pongan celosos uno del otro. ¿Por qué? Porque son un solo Dios, es una sola esencia divina. Entonces estamos en desacuerdo tanto con el arrianismo, que hace menor al Hijo, como con el modalismo, que dice básicamente que Dios a veces se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simplemente estos nombres son diferentes manifestaciones de Dios. No, 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 son tres personas que podemos distinguir, pero que están en la misma esencia divina. No son ni tres modos de revelación, ni tres dioses, esto no es triteísmo, pero tampoco hay una subordinación ontológica. Es decir, el Hijo no es menos en el ser divino que el Padre, es de la misma esencia del Padre. Eso significa homoousios. Espectacular, espectacular. Yo creo que estas cosas son tan importantes para nosotros entenderlas porque definitivamente desarrollan una vida de piedad bajo el sometimiento que tenemos a nuestro Señor. El querer muchas veces entender, como tú bien lo decías, el querer entender los misterios de Dios juega mucho un partido contra nuestro orgullo. Y muchas veces tratamos de que el orgullo gane contra los misterios de Dios, y desafortunadamente eso hace que nos desviemos de la enseñanza, que queramos conocerlo todo, y claramente, como lo decía un apologista un día, intentar meter a Dios en nuestras mentes. Si Dios cupiera en nuestras mentes, no sería digno de adoración. Así que yo creo que esto, el entender que son misterios de Dios que la iglesia pudo definir digamos, eh, de sus barreras, de su, uh,
de nuestra mente que no puede trascender más allá. Creo que hace que nosotros demos gloria al Señor, que podamos someternos más a Él y que podamos vivir también confiados en su misericordia. Es por eso que muchas veces estos términos, conocer estas cosas, la historia, hace que nosotros crezcamos en piedad, porque hace que nosotros podamos a ese ver a ese Dios grande, trascendente, y que nosotros entendamos que somos, como dice el predicador, somos como esa flor que se marchita, somos hombres simplemente creados y que no tenemos la capacidad de entender absolutamente, completamente a Dios, sino que antes podemos casi de manera muy limitada entender lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Entonces creo que tenemos un poco de reverencia en cuanto nos acercamos a los textos, a las enseñanzas de la iglesia, y entender nuestra posición delante de Dios, entender que somos creados, entender que cada cosa que conocemos es una gracia del Señor, es una misericordia que Él nos permite, y que cada vez que nosotros conocemos un poco más, eso debe llevarnos no a una controversia, no a un choque entre orgullos, sino que debe llevarnos a una vida de piedad, en donde muchas veces aún el callar edifica más que estar en controversias y en debates que se convierten en cosas que son estériles. Entonces creo que es bien importante que nosotros aquí sometamos nuestro orgullo, que pensemos con humildad, que podamos caminar con integridad delante del Señor, y saber que todo lo que hablamos, que todo lo que decimos, que todo lo que pensamos y cómo actuamos delante de los hermanos, todo eso se debe hacer para la gloria de Dios, y que todo eso se nos tiene en cuenta también en cuanto a nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Continuando con las preguntas, uh, yo quisiera preguntarte, amado hermano, uh, ¿por qué es importante hoy afirmar que Jesucristo verdaderamente es Dios y no una criatura creada? ¿Por qué es tan importante esto hoy para el cristianismo y para la enseñanza de la iglesia universalmente? Es una pregunta muy, muy, muy esencial, Fabián, porque pudiera parecer que esta conversación es meramente una tertulia, ¿no?, teológica, académica, pero esto tiene que ver con la doctrina central de nuestra fe, el Dios Trino. Y tomando la persona del Hijo, si nosotros nos atrevemos a poner en tela de juicio su divinidad, estamos básicamente mutilando el Evangelio. Si Jesús, por una parte, no es Dios, nuestra salvación no es una realidad. Si Él no es hombre, nuevamente nuestra salvación es ficticia. Pero ¿por qué el Salvador debe ser verdadero Dios y verdadero hombre? En primer lugar, debe ser verdadero Dios, de verdadero hombre, porque Él nos representa, ¿no? Él nos representa a la humanidad caída, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, que la muerte entró a través de un hombre, pero la vida la obtenemos a través de otro hombre, el segundo Adán. Y Pablo en Romanos 5:14 precisamente dice que Adán, el primer Adán, era un tipo del que habría de venir, del segundo Adán, es decir, Cristo Jesús. Así que Él es nuestro representante delante de Dios, tiene que ser verdadero hombre, por eso se encarna por el poder del Espíritu Santo en la Virgen María y toma nuestra carne literalmente, ¿no? Juan 1:14, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él verdaderamente debe de ser Dios para poder representarnos como los seres humanos que somos. En segundo lugar, debe ser verdaderamente hombre porque la deuda es ante un Dios infinito, que va a castigar el pecado con una ira y justicia infinita. ¿Qué mortal podría soportar eso? Ninguno. Por eso el Salvador debe ser verdadero Dios para soportar el peso de la ira divina, pero también para poder satisfacer el pago por nuestros pecados, para hacer nuestra propiciación. Él cubre con su sangre nuestras vidas para que ahora Dios ya no nos vea como los pecadores que somos, sino por los redimidos que ahora estamos en Cristo Jesús. Ahora somos justos para Dios y Él tiene que ser verdadero Dios para soportar el peso de esta ira, para poder pagar por nosotros.
Esa es la realidad. Si el Hijo no fuera hombre o no fuera Dios, no podría ser nuestro Salvador. Para que el mediador sea un verdadero mediador, debe ser verdadero Dios, porque si solamente fue un hombre, ¿no? Aún así, si decimos que el Hijo fue adoptado por el Padre, pues entonces su muerte no tendría ninguna cabida para los seres humanos el día de hoy. ¿Cómo es posible que la muerte de un simple mortal pueda salvarme en pleno siglo XXI si eso sucedió en el primer siglo? Eso sería algo absurdo, pero porque es Dios y verdaderamente lo fue, Él puede pagar por mis pecados y redimirme incluso el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él es verdadero, Dios de Dios verdadero, luz de luz. Y también es importante esto, mi hermano, porque si Cristo entonces no es Dios, estamos adorando o idolatrando a un hombre, a un simple mortal. Y la iglesia siempre ha adorado a Jesús, el Hijo de Dios. A diferencia de nosotros, somos hijos de Dios por adopción. Jesús es hijo de Dios por naturaleza, porque Él comparte una sola esencia y naturaleza divina con el Padre. Eso es lo que nos diferencia, básicamente, ¿no? Él es Dios, pero no porque fue adoptado en el bautismo, como propone esta herejía adopcionista. No, Él es hijo por naturaleza divina, eternamente ha sido el Hijo. No hubo un tiempo en el que el Padre no fuera Padre, porque el Hijo siempre ha sido. Él es verdadero Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado, de la misma esencia del Padre. Por eso es tan vital. Amén. Amén. Es muy vital. De hecho, ese es el suelo en donde nuestros pies descansan y es allí en ese suelo donde nuestros pies encuentran esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos hace tener una unión con Dios. De hecho, sería imposible el poder tener una unión con Dios, poder comprender las cosas más básicas que Dios quiere enseñarnos si no es por el Hijo. Precisamente yo creo que ese es uno de los grandes problemas de muchas sectas, que al no tener una conexión con el Padre a través del Hijo, claramente están pensando desde sus corazones carnales y es imposible que pueda una persona natural comprender las cosas del Espíritu, como dice Pablo. Es necesario que nosotros podamos entender que no hay manera de conocer a Dios sino por medio del Hijo quien lo revela. Así que qué importante es esta verdad, afirmarla porque es la verdad que nos sostiene, es la verdad que sostiene nuestra fe, es la verdad que nos da vida eterna, es la verdad que nos da comunión para convivir para siempre con el Padre, no desde que Jesús venga por su iglesia, no desde que morimos y esperamos el cielo nuevo y tierra nueva, sino desde ahora podemos vivir ya, estar sentados con Cristo, estar allí sentados en los lugares celestiales, descansando en la paz y en la unidad del Espíritu Santo, de la Iglesia y de la unidad del Padre con el Hijo. Así que qué importante es esta verdad, es maravilloso de verdad que esto es algo que no solamente es, digamos, como satisfactorio entenderlo mentalmente, como tal, este concepto, sino que es satisfactorio en el alma porque nos da esa paz. ¿Quién más que Cristo podría salvarnos de nuestros pecados si Él no es verdaderamente Dios, si Él no es verdaderamente hombre? ¿Quién más, como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que qué maravillosa es esta verdad, qué bueno poderla contemplar y asirnos de Cristo, asirnos de estas verdades para que nosotros podamos disfrutar desde ahora mismo la plenitud en Cristo. Ah, Claro. continuando con Fabián, con el programa, cuéntame, mi no hermano. sé si me Sí, dejarías adelantarme, probablemente algunas personas dirán, bueno, o sea, eso lo dijo Nicea, pero en la Biblia, o sea, ellos hicieron su declaración desde su propia, vamos a llamarla así, interpretación privada. No, realmente es el testimonio de toda la escritura y no solamente del Nuevo Testamento, aún el Antiguo Testamento hablando acerca del Hijo, del Mesías, por ejemplo, Salmo 110, ¿no? El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús cita este texto en Mateo y dice, le pregunta a los fariseos, ¿de quién es el hijo de quién es hijo el Mesías, el hijo del hombre? Y ellos dicen, de David. Y Jesús dice, pero ¿cómo David le llama Señor?
Ahora, cuando vamos a las escrituras hebreas, nos damos cuenta que el término Señor es Adonai, y el texto literalmente podría ser transliterado como el Señor le dijo a Yahvé, no, Yahvé le dijo a Adonai, Dios está hablando con Dios. Hay una comunicación intratrinitaria en este caso, ¿no? Como podemos ver en otros pasajes, Génesis 1:26, Isaías capítulo 6, versículo 8-9, más o menos por ahí, donde hay una comunicación divina, ¿no? Como hay esta relación, esta comunión divina, intratrinitaria. Podemos ver este texto, podemos ver Isaías 9:6, cuando Dios dice, voy a salvarlos a través de un niño nos será nacido, cuyo nombre será admirable consejero, Dios fuerte. Dios fuerte, será llamado Dios fuerte. El Antiguo Testamento testifica acerca de Malaquías 5:2. Tú, Belén Efrata, de ti nacerá el que será gobernante de Israel. Sus salidas, sus apariciones son desde los días de la eternidad. Antes que Abraham fuese, Jesús dijo, yo soy. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Podemos ir cada texto para hablar de la divinidad de Cristo. Cuando Tomás no creía en Cristo, en que haya resucitado, se aparece Jesús y dice, a ver, Tomás, mete tus dedos en mis heridas. Y Tomás no se atreve a eso, sino que se arrodilla y dice, Señor y Dios mío. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, a las epístolas, por ejemplo, nos damos cuenta que el término que se utiliza para designar a Jesús es la palabra kurios, ¿no? Que es básicamente la traducción del hebreo Adonai al griego. Es lo que hace la Septuaginta, por ejemplo, la primera traducción al hebreo del Antiguo Testamento. En este caso, la Septuaginta, Adonai kurios, ¿no? Los israelitas usaban Adonai como una alternativa a Yahvé o a Jehová o a las 4 letras del nombre de Dios que no tenemos, no sabemos cómo se pronuncia porque no, el hebreo antiguo no es un hebreo consonántico, hasta que los masoretas nos dan estos signos vocálicos y gracias a Dios por ellos, porque de otra manera en lo personal yo no puedo leer hebreo. Entonces, en este caso, Adonai y Kurios son designaciones para Dios y es el término favorito del Nuevo Testamento para dirigirse al Hijo. Al Padre se le llama Theos o Dios, pero eso no es exclusivo. Hay lugares donde también al Hijo se le llama Dios, pero el título, digamos, Señor, es un título en el cual el Nuevo Testamento le adjudica al Hijo y se adora al Hijo, se exalta al Hijo. Entonces los padres de la iglesia se preguntaron, el concilio de Nicea se preguntó cómo podemos articular lo que vemos en la Biblia. No están inventando una nueva religión, no están inventando una religión politeísta de 3 dioses, no. Quieren defender la unicidad divina y a la vez entender las relaciones entre estas 3 personas que no son 3 dioses, son único y verdadero Dios. Es el misterio que debería llevarnos, impulsarnos a la adoración, y como dijo Herman Bavinck, en la Trinidad descansa el corazón, el núcleo de la religión cristiana. Amén, 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 espectacular. De hecho, los escritos de Herman Bavinck, y me encanta Sí. la manera de Herman Bavinck, el poder asociar la ortodoxia con la ortopraxis, es espectacular. Yo creo que esa es una de las grandes características de este teólogo, recomendadísimo para los hermanos que les gusta la literatura. Que la literatura cristiana, por supuesto. Pero quisiera preguntarte, bueno, ya como nosotros hemos dado un paso, una vista hacia atrás, hacia el pasado, a la controversia que hubo con Arrio y que se dio para que este credo de Nicea, este concilio de Nicea fuese un hecho y que se citaran más adelante las definiciones o los credos que nosotros hoy encontramos. Hoy en día vemos que muchas veces se repiten estas sectas, estas enseñanzas y muchas veces queremos como buscar ahora cómo podernos defender contra estas enseñanzas de sectas, pero vemos que ya la iglesia las ha enfrentado en el pasado y que si nosotros nos concentramos en estudiar un poco de nuestro pasado, podríamos enfrentar y dar una respuesta a nuestra fe cuando somos preguntados por nuestra fe, podemos dar una clara respuesta objetiva a sectas como unicitarios, testigos de Jehová, unicitarios que, por ejemplo, enseñan que o creen o hacen un muñeco de paja de que el trinitarismo es un politeísmo, y entonces desde allí ya empiezan a equivocarse, desde allí ya empiezan con términos que no significan lo que realmente es el término. Entonces,
Hermano, la pregunta sería, ¿cómo puede ayudarnos el ejemplo del Concilio de Nicea a defender la sana doctrina en medio de las falsas enseñanzas actuales? Sí, está buena la pregunta. Hay un autor y predicador contemporáneo nuestro, Bodhi Baucham. Él tiene un libro que se llama Apologética Expositiva. Es un libro introductorio a la apologética, a cómo defender la fe. Se lo recomiendo a todos los hermanos, ya sean académicos, ya hayan estudiado otros libros de apologética o vas a iniciar en la apologética. Creo que para ambos sectores va a ser muy provechoso por la practicidad, pero a la vez por la profundidad. Y una de las recomendaciones, no sé si en el capítulo 8 o 9, Bodhi Bausha nos enseña cómo defender la fe a través de los credos y confesiones. Y no expone el credo niceno, pero voy a tomar su consejo para dar el consejo a todos nuestros hermanos. Creo que tenemos el credo niceno para poder defender nuestra fe ante los ataques de los arrianos modernos. No creen quizá lo mismo que Arrio en todas las cosas, pero pues atacan la misma verdad de la divinidad del Hijo. El día de ayer di una exposición en la Academia de Ginebra y expuse cada parte del símbolo niceno constantinopolitano, es decir, el credo niceno tal y como lo conocemos el día de hoy, que fue ampliado en el Concilio de Constantinopla 381, y ahí expongo línea por línea este hermoso símbolo de fe. Puedes hacer lo mismo, puedes ir a esta enseñanza, lo buscas ahí en la Academia de Ginebra en Facebook, te va a aparecer una escuela, hay un logo verde con los reformadores en el centro, y ahí puedes ver la ponencia número 5, que es donde expongo esto, y les recomiendo la ponencia del profesor José Luis, de Gravin, de John. Son también son excelentes, son grandes profesores donde hablan más del contexto, pero al final expongo cada parte del símbolo. Y puedes ir a esta predicación o esta conferencia, puedes estudiar este símbolo. Hay comentarios solamente en inglés, si no mal recuerdo. Hay uno de Kevin DeYoung que acaba de salir este año, que es un acercamiento al credo niceno, pero está en inglés solamente. Lo acaba de sacar hace un mes o 2 meses. Entonces, lamentablemente no tenemos nada de esto. Estoy pensando en hacer algo, no sé si tenga el tiempo en algún momento dado de escribir un comentario sobre el mismo símbolo, porque sería importante usarlo para defensa de la fe. No tienes que buscar en tu propia imaginación, ya tenemos recursos, en este caso el credo, para poder defender la creencia en un solo Dios, que es en tres personas divinas, entonces, tres personas distinguibles. Entonces, en este caso, hermanos, es tan importante memorizar, es tan importante conocer este símbolo, porque es también lo que nos une con todos los cristianos de todas las épocas. Y por eso es que no me gustan o soy tan afín a los debates en YouTube, porque hay ves peleándose a bautistas con presbiterianos sobre el bautismo, ¿no? Ves a pentecostales con reformados, neocalvinistas con nuevos calvinistas. Y hay un debate, y no es que estén mal los debates, no es que esté mal hablar nuestras diferencias, pero mayormente hay un ataque a la persona, un ataque ad hominem, ¿no? Atacamos a la persona, no atacamos las ideas. Y gran parte de estas discusiones acaban en disensiones y divisiones. ¿Por qué? Porque hacemos de las doctrinas secundarias doctrinas primarias. Y al no conocer Mm. esto que es tan primario como el credo niceno-constantinopolitano, es que llegamos a cortar la hermandad, la unión con hermanos que no creen lo mismo que yo, por ejemplo, sobre la escatología. ¿No? Exacto. Ciertamente hay personas que niegan la segunda venida de Cristo y creo que se han salido de la ortodoxia, pero aquellos que son premileniales, que son postmileniales, que somos amilenialistas, podemos tener nuestras diferencias, sí, pero aún así somos hermanos. ¿Por qué? Porque nos une algo más profundo, más grande que nuestras diferencias en asuntos, que la escatología es algo central, la segunda venida es algo central, pero algunas cuestiones que no son tan claras podemos diferir de eso. Y al no conocer esto, nos estamos peleando con todos, perdón. Y no podemos trabajar con otros hermanos o pastores en nuestra localidad. ¿Por qué? Porque son bautistas, que porque son presbiterianos, no me vayan a contagiar de su fe. Hermanos, este infantilismo contemporáneo en la iglesia evangélica se debe a que no conocemos lo que nos une. Como dijo un teólogo metodista, Thomas Oden, si tan solo conociéramos esto, las confesiones y credos de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica,
entonces podríamos trabajar mejor con otros. Y eso no quiere decir que tengamos que renunciar a nuestras confesiones, por ejemplo, reformadas, ¿no? Los que somos reformados abrazamos las tres formas de unidad, cánones de Dort, catecismo de Heidelberg, confesión belga, la confesión de fe de Westminster, entre otras confesiones, pero estas son las principales. No tienes que renunciar a eso para trabajar, colaborar y amar a tus hermanos de otras denominaciones. Podemos hablar, podemos entablar relaciones. De hecho, no sé, Fabián, no sé si tú perteneces a la iglesia bautista de España, o yo soy presbiteriano y aquí estamos, ¿verdad? Sí, Cuando vengas a sí, sí. México bautizamos a tus hijos, pero no, no es cierto. Pero aquí estamos como hermanos y podemos convivir, podemos hablar nuestras diferencias, pero ¿por qué? Porque hay algo más profundo que nos une. Por eso es tan importante estos símbolos de la fe de toda la iglesia. Amén, hermano. No, pues cuando vaya a México, yo creo que ya irán bautizados, hermano. Ya será tarde, ya habrán creído y luego. Bueno, pero de hecho, mira A que tus es algo que nietos. yo, de hecho es algo que mira que yo muchas veces he hablado con mi esposa y quisiera hacer un paréntesis aquí en cuanto a eso, porque yo le digo a ella, aunque nosotros somos credo bautistas, yo le digo a ella, a mí me encanta, me da, de verdad, me da mucha alegría la fe que tienen nuestros hermanos presbiterianos, porque cuando ellos bautizan a sus hijos, ellos tienen una fe que muchas veces necesitaríamos nosotros para creer que Dios ya los hace parte del pacto, parte de su pueblo y que Dios tiene el poder para transformar sus corazones. Y yo digo, esa fe nosotros también la necesitamos, aunque yo no pienso igual que ellos, no creo igual que ellos, pero yo digo, gloria a Dios por esa fe que estos hermanos tienen y yo creo que esas cosas deberían no dividirnos, sino por el contrario, poder entre nosotros darle gloria y alabanza al Señor por cosas que hace con otros hermanos de maneras diferentes. Claramente sabemos que hay extremos en todo, que hay excesos, que se ven muchísimo en el campo de las redes, se ven muchísimo los extremos, los excesos y que rayan las herejías y muchas veces, aunque no se hable de una herejía, creo que se entra en esta práctica pecaminosa de la contención con otros hermanos y creo que eso ya es un poco los límites que debemos intentar poner nosotros un stop, un freno y decir, bueno, hasta allí no llegamos. Por eso hablábamos con este hermano que seguramente es testigo de Jehová, hermanos que, hermano, no le puedo decir hermano, disculpa, este amigo que es testigo de Jehová o este amigo Miguel Márquez, que es unicitario, que desde luego aquí no vamos a entrar en una serie de debates que claramente tenemos un fundamento con que debatir, tenemos claramente una exposición clara y objetiva, pero lo que no tenemos es un espíritu de entrar a debatir porque sabemos que muchos de estos debates son estériles. Muchas de las personas que quieren entrar a los canales muchas veces no buscan una conversación, una charla, sino que se han visto en otros canales y simplemente quieren imponer lo que ya tienen en sus ideas preconcebidas, que son respetables claramente porque nosotros no somos parte de una inquisición que te decimos qué tienes que pensar y cómo tienes que pensar, pero sí podemos exponer claramente una idea objetiva de lo que nosotros creemos y, por supuesto, en plena mansedumbre, creo que con mucho respeto y pensando en no ser tropiezo y rogando al Señor y creyendo que Dios puede hacer una obra en los corazones de estos hombres para que no sigan estas enseñanzas que claramente los van a llevar a la perdición y que claramente necesitan nacer de nuevo para poder entender las cosas que son verdaderamente de Dios. En ese sentido, y como última pregunta, y ya casi cerrando el programa, me gustaría preguntarte, ¿qué relevancia tiene, por ejemplo, el credo niceno con la confesión de fe de la iglesia contemporánea, de la iglesia a la que hoy nosotros hacemos parte en nuestros tiempos y en la vida devocional de creyente? Esto porque, como lo decíamos en el programa, es tan importante que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que nosotros, como bien lo practicaba y enseñaba Herman Bavinck, que toda esta teología pueda traducirse en una práctica de piedad y vivir conforme a la voluntad del Señor y cada día siendo moldeados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros
saber qué importancia, qué relevancia tiene estas confesiones y el credo niceno en la iglesia contemporánea y en la vida del creyente, querido profe. Sí, algo que me encanta de los padres de la iglesia y yo recomiendo mucho a los hermanos evangélicos que nos escuchen el día de hoy que los conozcan, no tengan miedo, no me voy a volver católico romano, no, al contrario, cuando los lees, aunque no pueda estar de acuerdo en todas sus enseñanzas con todos, sin embargo te das cuenta que nuestra fe está más allá que la reforma, ¿no? Y nuevamente no estoy en contra de la reforma, yo mismo confieso, eh, creo lo mismo que los reformadores, en este caso la reformada, pero nuestra fe es más profunda que esto, ¿no? Nuestra fe proviene de los padres de la iglesia también, a quienes aludieron los reformadores, especialmente Juan Calvino, los escolásticos reformados como Bermiglio, como Sanchi, como las otras generaciones, Boetius, Turrentin. Todos ellos hablan sobre los padres de la iglesia porque nos pertenecen, como dice Hermann Bavinck. Tomás de Aquino, dice Hermann Bavinck, también nos pertenece, Irineo también nos pertenece. No dejemos esto que Roma lo posea como algo exclusivo, no, 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 sino que debemos de conocerlos. Y cuando conocemos un poco de los padres de la iglesia, nos damos cuenta que son personas que escriben, piensan, pero mientras piensan, escriben, razonan, adoran el santo misterio de la Trinidad. Y ese es el peligro que tenemos el día de hoy con tantos recursos, Fabián, que queremos nuevamente solamente adquirir información, pero no solamente se trata de adquirir información, se trata de que lo que conocemos mientras estamos estudiando, adoremos a este Señor, a este único y verdadero Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios que debe ser adorado. Entonces, mientras nos acercamos a este credo, cuando lo recitamos, cuando lo memorizamos, pensamos en lo que dice, adoramos, nuestros corazones son inflamados por el Espíritu Santo en adoración. ¿Por qué? Porque básicamente el credo reproduce muy bien lo que el Evangelio es. Nuevamente creemos en un solo Dios que es Padre, que es dador de la vida, engendrado, que es todopoderoso, que es creador de las cosas visibles e invisibles. Creemos en un solo Señor Jesucristo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Creemos en un solo Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, y creemos en una santa, apostólica y iglesia católica, una sola, santa, apostólica y católica. Al pensar en eso nos damos cuenta que es una exposición muy bien del Evangelio. Y esto debería llevarnos a la adoración, no solamente a la memorización. O, nuevamente, uno de los peligros que veía, por ejemplo, algunos padres de la iglesia veían que algunos nicenos podrían tomar el símbolo niceno como un palo para pegarle a los herejes. Pero no solamente debe ser usado para defender la verdad de la herejía, pero también para consolar el corazón de los verdaderos cristianos, ¿no? Entonces, la doctrina de la Trinidad no solamente es meramente especulativa, también trae consuelo al corazón. Mientras contemplamos a nuestro trino Dios, somos animados, somos fortalecidos, somos santificados. Así que esto lo hacemos en reverencia, en adoración, y algo que necesitamos recuperar de los padres de la iglesia es este tono de misterio y de adoración al acercarnos a la presencia de Dios. Después de todo, nos acercamos a la zarza ardiente por medio de Jesucristo. No pretendemos saberlo todo, ni jamás podremos saberlo todo, ni aún en la eternidad misma podemos decir ya conozco todo de Dios, ni la eternidad bastará para que nos admiremos y adoremos cada vez al Señor que nos ha rescatado por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, muchas gracias por el tiempo, gracias Fabián, y de verdad que esto sea una realidad en nuestros corazones y como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión que tenemos con su Santo Espíritu sean con nosotros. Esa es la idea, ¿no? Que conozcamos a este Padre que nos ama, la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos comunión, ¿no? Que seamos partícipes de la vida de la Trinidad, como dice Ferbain, ¿no? Que participemos de esta comunión gozosa en la Trinidad o con Amén. la Trinidad. Amén. así es, querido profesor. No, para nosotros ha sido de verdad una bendición, de verdad un privilegio de parte del Señor. Nosotros entendemos que todas aquellas personas que vienen a este canal son gracias y regalos del Señor que nos da para poder edificarnos personalmente. Yo creo que yo he crecido mucho
Hay muchas personas que detrás de las pantallas pensarán que uno es un gran teólogo que sabe mucho de la teología, pero yo creo que he sido muy privilegiado por el Señor con todas las personas que invito, porque cada uno de ellos es una clase que yo estoy tomando, es algo que estoy aprendiendo y sobre todo que esa información se convierta en lo que estábamos hablando, que se convierta en una vida piadosa, en una vida en la que nosotros como esposos amemos a nuestras esposas, como padres criemos a nuestros hijos en el temor de Dios, como familiares que amemos a nuestros tíos, primos, hermanos, les prediquemos el Evangelio, como ciudadanos podamos hablar, predicar el Evangelio y ser luz en nuestra ciudad, en donde habitemos, como trabajadores podamos obedientemente al Señor, rendir en nuestros trabajos con integridad, hacer nuestros negocios con plena integridad, en la iglesia local que podamos servir a nuestros hermanos, someternos a nuestros pastores en el temor al Señor. Y todo esto claramente se da en todos los aspectos de nuestras vidas, conociendo todas estas cosas que son básicas para nuestra fe, son suelos en los que ponemos nuestros pies y desde allí podemos pensar de una manera objetiva con la mente de Cristo y no con nuestra mente y nuestro corazón que muchas veces quiere desviarse un poco del camino, pensar solo en nuestro propio ser, en nuestro propio ego, sino poder destruir todo esto y poder vivir como Cristo, uh, poder vivir con su mente, con su piedad y con el poder de su Santo Espíritu que nos transforma a diario. Así que como dice la hermana Milagros, solo a Dios sea la gloria por siempre. Nosotros agradecemos al Señor este recurso, este canal, porque aprendemos y sé que las personas que están junto a nosotros también aprenden. Y lo más importante, que se vea reflejado Cristo y que Cristo alumbre, que su luz alumbre en todo el mundo a través de su cuerpo vivo, que somos nosotros, su iglesia. Así que te agradecemos muchísimo, querido profesor. Gracias por este tiempo que has dispuesto para estar aquí enseñándonos, capacitándonos y creciendo juntos. No, pues un placer, de verdad. Gracias a la audiencia, a los hermanos que se conectaron y que van a estar escuchando este video, esta conversación en otra ocasión. Les agradezco mucho su valor, ¿no? Porque realmente es valioso que las personas quieran aprender, ¿no? Y aprender de una persona que, como tú dices, no somos perfectos. Nuestro lenguaje, lamentablemente, es algo que estamos hablando del ser increado con palabras y analogías de la creación muchas veces. Entonces, no van a describir la gloria de nuestro Dios con justicia, pero hacemos nuestro mejor intento. Les pido también a los hermanos que disculpen la limitación de mi lenguaje en muchos sentidos para describir la grandeza de nuestro Dios. Sin duda no he hecho justicia a quien es nuestro Dios, pero adoramos a nuestro Dios juntos, y que el Señor sea exaltado por siempre. Muchas gracias otra vez, Fabián, por la oportunidad también de estar con tu audiencia y pues ojalá podamos vernos en otra ocasión y ha sido para mí un placer. Amén, claro que sí. Y bueno, a toda la audiencia les agradecemos de verdad por estar aquí acompañándonos a los hombres que han entrado aquí, al señor Miguel Márquez, al señor Federico. Gracias a todos ustedes por hacer parte de este programa, por estar aquí con nosotros. Y querido profe Rafa, como última cosa para despedirnos. Yo sé que este programa lo escuchan muchas personas que ya hacen parte del cuerpo de Cristo, pero que también lo escuchan personas que aún no han sido regenerados sus corazones y que necesitan eh, ser regenerados y resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Y sabemos que la única manera que eso sucede es a través de la predicación del Evangelio. Entonces, quisiera como última instancia dejarte en la pantalla completo y que por favor les contaras a ellos, les hablaras acerca de esta buena noticia que nosotros predicamos y es la razón de nuestro ser, la razón de nuestro vivir. Así que te dejo en la pantalla y te pido que tú, por favor, en unos minutos les expongas qué es lo que nosotros creemos y qué es el Evangelio en el cual nosotros vivimos. Amén. Muchas gracias por la oportunidad de poder exponer el Evangelio brevemente y me gustaría hacerlo pensando en la realidad, nuestra condición como seres humanos es una condición antagónica a Dios, no deseamos a Dios, somos sus enemigos y el problema es que si pecamos, Dios no nos puede aceptar porque Él es santo y aún
nosotros no deseamos acercarnos a Dios, nosotros lo negamos. No hay nadie quien busque a Dios y no hay nadie que haga lo bueno. Tenemos un gran conflicto, tenemos un gran problema. Hay un abismo que nos separa de Dios por nuestro pecado y debido a su santidad Dios no nos puede aceptar. Sin embargo, Dios no se quedó con los brazos cruzados, por así decirlo, si me permiten usar la expresión, sino que al ver nuestra condición caída envió a lo más precioso, envió a su único, unigénito Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo vino para justamente lidiar con nuestro mayor problema, que es nuestro pecado. Jesucristo vino a darnos, a hacer las paces con Dios por medio de su vida. Él no merecía la muerte, él no merecía la cruz, él jamás la merecería en sí mismo porque él fue sin pecado, pero al ir a la cruz él estaba tomando mis pecados, estaba cargando la inmundicia de mi pecado sobre él, de tal manera que en la cruz misma él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre no lo amara, no es que el Padre no lo considerara como su hijo, pero nuestros pecados él los cargó y él tenía que pagar por estos pecados y él recibió la ira de Dios y en la cruz en vez de consuelo estaba vertiéndose la copa de la ira divina sobre Jesucristo. Como bien lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que Jesucristo cargó tus ropas y mis ropas de inmundicia para darnos las ropas de su justicia. Y si tú hoy crees en él, si pones tu esperanza en Cristo, Dios te va a ver no como el pecador que eras, sino como justo a través de la obra de Cristo. Porque Cristo murió no solamente para tomar tu pecado, sino también para darnos de su justicia. Y hoy el Padre puede aceptarte, no importa lo que hayas hecho, tu pasado, tus disciplinas, si incluso has ido a la iglesia y no has orado, no has leído la palabra y dices, ¿cómo Dios me puede amar a mí si soy un hipócrita? Si hoy reconoces tu necesidad de Cristo, ven a Él, cree en Él. Escucha hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el Espíritu Santo te está hablando, ven a Cristo Jesús, porque Él te recibe a través de la fe. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Recuerda lo que te dije hace un rato. Antes había guerra contra Dios. Ahora hay paz por medio de Jesucristo. Él hace posible que nuestra relación con el Padre sea restaurada, porque Él pagó cuando yo debía haber pagado. Él pagó cuando yo era su enemigo. Él murió por los impíos, por los pecadores, del cual yo soy el primero. Pero Él tuvo gracia, tuvo amor, de tal manera que murió por mí, murió por ti, pero resucitó al tercer día. Y sabes, el Evangelio no solamente consiste en esto. Si crees en Jesús, vas a verlo en su segunda venida. Y si crees en Él, esto es motivo de gran alegría. Si no has creído en Él, tienes que aterrarte, porque Él juzgará a sus enemigos. Pero si has creído en Jesucristo y hoy crees en Él, te espera una vida de dicha eterna junto con Él, donde le veremos y estaremos delante de Él. No necesitaremos más un templo, porque Él será nuestro templo. Veremos a nuestro Señor cara a cara y estaremos con Él disfrutándolo por toda la eternidad. Y no hay gozo en este mundo, no hay alegría que se pueda comparar a la alegría que viene en la vida venidera en Cristo Jesús. La invitación es que hoy vengas a disfrutar de esta relación que ya puedes tener con el Padre a través del Hijo y de la dicha que nos espera con Él por toda la eternidad. Así que ven a Cristo Jesús el día de hoy. Amén, querido hermano. De verdad, esta es la mejor noticia que ha podido impactar nuestras vidas y que deseamos con el Señor y oramos al Señor que este mensaje llegue a muchos corazones, sea hoy, sea mañana, sea en un mes o tal vez sea en 20, 30 años,
con nuestros hijos o nuestros nietos. Espero que este mensaje impacte los corazones. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarnos de nuevo, querido profe. Muchas gracias por este espacio que has dispuesto para poder enseñarnos, para poder guiarnos. Y gracias, de verdad, le damos al Señor por tu vida, por tu familia, por tu esposa, por tu ministerio, por la iglesia local y por todo el trabajo que haces para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Muchas gracias, querido Fabián. Igualmente, que tu esposa y tú sigan creciendo en Cristo y que este canal siga siendo de bendición para todo el pueblo de habla hispana. Así que muchas gracias otra vez por la oportunidad. Amén. Y que el Señor sea glorificado, hermano. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, amados hermanos, por acompañarnos. Esperamos que esta semana nos sigan acompañando. Vienen unos programas muy interesantes y, como les dije anteriormente, tenemos algunas sorpresas. Estamos preparando algunos trabajos diferentes, algunos vídeos un poco más documentados, un poco más experienciales. Así que estén bien atentos porque venimos con unos muy buenos trabajos, ya que Dios nos ha permitido, pues, algunas cosas, trasladarnos a esta ciudad, y desde aquí hemos creado una base, un punto en el cual vamos a empezar a trabajar cosas muy bonitas para la iglesia. Así que esperamos que nos sigan en nuestros canales, en Charles Michelén 1.0, YouTube, Facebook, Instagram, y en el canal, en nuestro canal de WhatsApp también. Compartan, amados hermanos, por favor, este programa para que pueda llegar a muchas más personas y para que más personas en la iglesia puedan ser edificados. Que Dios les bendiga. Les dejamos, que pasen una tarde extraordinaria y que mañana puedan ser muy edificados en la predicación de la palabra allí en sus iglesias locales. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mil bendiciones a todos. Dios es justo, santo y fiel. Su mirada no tolera el mal. En su ira veo verdad. Es la respuesta a nuestra oscuridad. Todos pecamos lejos de su amor. Caminamos hacia nuestra perdición. Pero su gracia rompe el velo. Trae esperanza en medio del duelo. En la cruz su amor brilló, su ira justa en Jesús descansó. Él llevó mi culpa y mi dolor, me dio vida, me abrazó en su perdón. La paga del pecado es morir, separados de su luz sin existir, pero su plan nos rescató. Jesús tomó mi lugar y me salvó. En su sangre hallé redención, su justicia y amor en perfecta unión. Él abre el camino hacia el cielo, su gracia eterna me da consuelo. En la cruz su amor brilló, su ira justa en Jesús descansó. Él llevó mi culpa y mi dolor, me dio vida, me abrazó en su perdón. Hoy escucho su voz llamar: ven a mí, no mires atrás. De muerte a vida te haré pasar. En mi gracia siempre encontrarás paz. En la cruz su amor brilló.